Allí está la doctora Claudia Saavedra, bioquímica, graduada de la Universidad de Santiago de Chile, y de un proyecto, les decíamos ayer, lo repetíamos hoy más tempranito, que se llama School Microbe, y está buscando, está trabajando en la investigación de los microorganismos con los que convivimos en todos los espacios, pero para este caso particular, en los espacios cerrados, en las aulas, en las salas de las escuelas, y cómo esto influye en la salud y el bienestar de los niños y niñas, ¿no? Y la idea que la investigadora tiene es no solamente trabajar en Chile, sino ver un modo de también ampliar esta investigación a nuestro país, a la Argentina, y también creo que al Uruguay. Pero bueno, ella nos lo va a contar. Hola Claudia, un gusto enorme saludarla. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de nuestro proyecto Anillo, que como bien dices tú, se llama School Micro BE, y que se trata básicamente de determinar cómo los patógenos ambientales en los espacios cerrados impactan de alguna manera la salud, ¿no es cierto?, de los escolares, de los niños que están en las escuelas. Uh-huh. Sí, dime. No, estaba pensando, mientras venía hacia el estudio, pensaba, si uno supiera, si pudiera ver la cantidad de microorganismos que conviven en todos los espacios por los cuales transitamos, creo que se asustaría, ¿no? Si pudiera ver pequeños dibujitos que nos indiquen dónde están y cuántos son. Sí, pero sabes que yo creo que eso cambió, ¿no? Cambió yo creo que hay un antes y un después, definitivamente, y hay que recordarlo porque es así. La pandemia es un punto de inflexión, ¿no? Un punto que nos hizo cambiar y de alguna manera le dio un momento relevante, un espacio relevante a los microorganismos con los cuales convivimos, y que no todos ellos son malos. Hay microorganismos que son buenos y otros que no son tan buenos, digamos, ¿te fijas? Pero en este caso, la iniciativa proviene precisamente de las escuelas, porque no sé cómo fue en Argentina, pero por ejemplo en Chile durante la pandemia no suspendieron totalmente las clases, de repente las suspendieron, hubo un periodo en que sí, que no estaba todo cerrado evidentemente, pero cuando lo abrieron las escuelas estuvieron en una controversia y hubo una especie así como de discusión respecto a si las escuelas podían o no eran seguras, ¿no es cierto? ¿Cuál era el papel de los niños en la transmisión de los virus respiratorios en particular? ¿Te fijas? Entonces un poco este proyecto se inició con un proyecto piloto en una escuela en Santiago de Chile, en una región, de una parte que está en una comuna, que está en la parte norte de Santiago de Chile, que se llama Renca, y en esos lugares hay una escuela pública que se llama Rebeca Mate, y es una escuela que tiene 1.000 niños, y son niños que tienen edades entre 7 y 14 años. Entonces, claro, se trata de niños sanos, no son enfermos, son niños que van a jugar a la escuela, que van a aprender, pero que pasan en promedio, ¿no es cierto?, encerrados en su sala de clase, mientras toman la clase, obviamente, alrededor en promedio de 4 horas. Entonces, un poco nos preguntábamos, ¿qué pasa? Porque se habló de que los niños eran los vectores de transmisión, ¿verdad? Y claro, los niños juegan en el patio, se abrazan, se empujan, ¿no es cierto?, cantan, gritan, y todo eso hacía que obviamente probablemente la transmisión en ellos fuera más fácil, y además que uno no viera síntomas, porque muchos de los niños podían ser asintomáticos en relación a los virus respiratorios en particular, ¿te fijas? Entonces decidimos evaluar qué pasaba mirando este espacio cerrado y mirando el aire, mirando lo que pasaba, por ejemplo, con el agua residual de la escuela. El agua residual me refiero a una muestra de agua compuesta que involucra todo lo que viene de los baños, de los lavamanos, ¿no es cierto?, de los comedores, de la cocina, de todos lados, ¿cierto? Se junta esa agua, y qué es lo que podíamos mirar ahí, y si había alguna correlación, si lográbamos establecer, digamos, que si había alguna correlación entre los virus circulantes de una vigilancia centinela que se hace, ¿no es cierto?, en todo el mundo, que es en el fondo lo que la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud hace o nos indica que debemos hacer, ¿cierto? Y donde podemos ver lo que vemos regularmente con en la circulación de la influenza, que es la que más conocemos, ¿cierto? Del virus del COVID también, que también lo conocemos, y un poco se van tomando las decisiones ahí de cuándo se vacuna, cuál es la vacuna más apropiada, y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, eso era lo que en principio queríamos ver. Uh-huh. Ahora, la escuela así descripta funcionó como una muestra de situación. Claro, la escuela funcionó como una especie de muestra de qué pasa, pero obviamente ya no estamos en la pandemia, sino que estamos en un periodo normal. Esto comenzó hace 2 años atrás, que ya hemos muestreado, ¿no es cierto? Y vimos, y además una cosa muy importante, nosotros queríamos saber qué pasaba con los microorganismos, con esta microbiota que está presente, este microbioma, en realidad, que está presente en los niños, en la nariz, porque en definitiva, ¿no es cierto?, esas bacterias que están ahí podrían ser beneficiosas y son las que lo protegen de tener una enfermedad grave o de hacer un resfriado grave y por lo tanto de no verse como portando la enfermedad, portando el resfriado, ¿cierto? Uh-huh. Entonces medíamos en el aire, veíamos lo que había en esa sala de clase mientras los niños trabajaban, ¿cierto? Y después, además, nosotros tenemos sensores de temperatura, de pH, de CO2, de monóxido de carbono, y eso nos da una idea, digamos, de humedad, qué es lo que tenemos dentro de la sala cuando los niños están trabajando concentrados ahí con su profesor. Ajá. Eso es un poco lo que hemos hecho hasta ahora, y ha sido bien interesante el resultado que hemos encontrado, porque en Chile, y me imagino que en Argentina es igual, al principio, en el invierno, cuando llega el invierno, ¿cierto?, comienzan los resfriados, sí, los muy fuertes, ¿cierto? Mucha gente se resfría. Uh-huh. Los niños en la escuela llegan también algunos resfriados, pero otros no. Y estos resfriados que comienzan en el invierno hacen que esta microbiota que los niños tienen, ¿no es cierto?, sea como más característica o muy parecida, o haya una correlación entre la estacionalidad, el invierno, que sea característico del invierno, y otra que es característica como del primavera-verano. Claro. Entonces, tenemos los mismos microorganismos, por decirlo de alguna manera, las mismas taxas que se llaman, ¿no es cierto?, el mismo tipo, pero cambian en abundancia y cambia quién domina en ese momento. ¿Y por qué domina en ese momento o cambian los dominios? Es algo que estamos tratando de ajustar, de entender mejor por qué, cómo funciona el sistema inmune ahí, uh-huh, ¿cierto? Y que hemos visto que evidentemente pareciera ser que lo que hay en invierno, esa correlación estacional, y lo que hay en el invierno es producto probablemente de que, claro, tenemos más influenza, tenemos más COVID en Chile, y en el verano o en esta primavera hacen otros virus, por lo menos en Chile, que no estaban antes. Claro. Virus como el adenovirus, como el metaneumovirus, que son como nuevos, que aparecen ahora y que generan unos resfriados largos, uh-huh, y que obviamente la gente a veces no toma muy en consideración. Y el año pasado, en Santiago, había mucha gente que tenía como esta faringoamigdalitis, producto, ¿no es cierto?, de que primero partía como algo viral, pero después, claro, pasaba algo más de origen bacteriano y requería tomar antibióticos. Claro. Y algunas personas hacían incluso después una neumonía, porque claro, uno quedaba tan agotado el sistema inmune y tan disminuido que hacía la otra enfermedad. ¿Cómo claro. es en Argentina? Bueno, esta es la pregunta que también nosotros queríamos hacer, porque de alguna manera accedíamos a esta entrevista en función de que existe la idea o la intención de que este proyecto también se replica aquí con esta metodología y en otros países para hacer comparativas. ¿Esto es por ahora claro. una iniciativa o es un plan que ya está en marcha, digamos, contacto ya con científicos de Argentina y de Uruguay? No hemos hecho contacto con Argentina porque, bueno, primero estos proyectos son muy caros porque requieren de mucho análisis y de mucha secuenciación. Uh-huh. Y eso, a pesar de que la tecnología ha aumentado muchísimo, el costo sigue siendo alto aún. Y los recursos, tú sabes, en uh-huh. Sudamérica nunca han sido para la ciencia muy abundantes, entonces es costoso. Y eso hace que se hagan estudios muy limitados. A nosotros nos gustaría, no sé, en Chile tener 10 escuelas, pero nosotros tenemos esta escuela en Santiago y tenemos una en el norte de Chile, en Antofagasta, en el norte claro. del país. Y entonces pensando que hay otro clima, que hay otro aire, que podría, ¿no es cierto?, modificar o ser distinto y ver qué es lo que pasa. Lo otro que nosotros sabemos, los chilenos sabemos, que la microbiota nasal de los niños es muy distinta a la de los niños chilenos que los niños norteamericanos, por un estudio que hay previo.
pero no hay muchos más datos porque se trata de niños sanos y generalmente los estudios se plantean siempre en función de las clínicas, claro, las muestras que tú puedas tener en hospitales, en los CEFAM y todo. Entonces, lo interesante de esto es que es con niños que van a la escuela, que son sanos, qué es lo que pasa en esta aula, y la idea era un poco ver qué pasa en otros lugares, y tuvimos contacto con Uruguay, y en Uruguay hay un proyecto que es un poco más grande que el nuestro, más aún más interdisciplinar, porque acá nosotros medimos los patógenos presentes en el aire, aislamos bacterias del agua residual y miramos también los virus en el agua residual, vemos el microbioma nasofaringeo, pero el estudio que se hace en Uruguay es un estudio que contempla como arquitectos que evaluaron las salas de clase y los flujos que hay, el aire, ¿cierto? Y aún no han hecho estudios en el microbioma nasofaringeo de los niños en la escuela, y por eso estábamos tratando de tener una colaboración para poder intercambiar información. Y lo que encontraron muchísimo los uruguayos, que nosotros no lo hemos hecho, es que ellos encontraron muchas levaduras, muchos hongos presentes en ese ambiente escolar de la sala de clase. Perfecto. Eso es. Así que, interesantísimo esto, y ojalá aquí también esto busque realizarse de modo tal de poder comparar, ¿no? Ver incluso hasta comparar metodologías, que eso también siempre ayuda. sí, muy interesante lo de la metodología, es clave porque en el fondo es, ¿cómo se llama? Una manera de ver, por ejemplo, los costos, ¿no? Claro. En Uruguay tienen un equipo para medir aire que es como hecho es hecho en Uruguay, y que es un equipito que es mucho más pequeño. Nosotros ocupamos, por ejemplo, uno que se llama Coriolis, que es como una gran aspiradora de aire que atrapa a los microorganismos en una solución, y tiene un costo muy alto, $20,000, es mucho dinero. Claro. Pero, claro, estamos seguros de que podemos aislar, ¿no? los microorganismos, ¿te fijas? Entonces, de verdad, el tener colaboraciones o tener intercambio con otros países cercanos de la región que pudieran hacer como lo mismo sería súper, porque podríamos tener más datos. La verdad es tener más datos de manera de poder tener también una forma de tal vez de predecir, ¿no? De adelantarnos, claro, de tomar alguna medida, de fijar porque en el fondo, digamos. Claro, y por otro lado, porque yo creo que es súper importante pensar que si esto realmente es así, uno podría ya tener una política pública y pensar que las construcciones de las escuelas públicas, por decirte de alguna manera, no deberían contemplar o grandes ventanas, ¿verdad? Ventanales, extractores de aire, purificadores de aire. No pensar que el aire, ¿no es cierto?, no cuenta, y por eso que se habla de este microbioma del espacio construido. Claro. Porque en realidad nunca nos imaginamos lo que tú partiste diciendo en el programa, me parece tan asertivo, ¿no? En el sentido de que efectivamente pasamos en lugares cerrados mucho rato, en la oficina, en las salas de clase en la universidad o en el colegio, en la escuela, en el jardín infantil, en nuestra casa, ¿verdad? Y claro, en el invierno sobre todo, evitamos ventilar por mucho rato porque se nos enfría y porque claro, nos da frío. Entonces, como que si tú lo piensas realmente, por ejemplo, el año pasado, el 2024, el 7 de mayo del 2024, recién la Organización Mundial de la Salud vino a considerar el aire como claro, un aspecto importante de considerar en la transmisión de los patógenos. Bien. Entonces, sí, es para pensarlo. Claudia, bueno, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de comunicarnos. Ojalá podamos repetirlo dentro de un tiempito, ya con proyectos encaminados de este lado de la cordillera. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Hablaba con nosotros